Hola a todos, muy bienvenidos. Soy Martín, el CEO global de Apex. Les cuento, estamos saliendo en directo por streaming en 7 países. Honduras, Brasil, que estamos con traducción simultánea, Chile, Colombia, Paraguay, Argentina y también Perú, el último país en el que comenzamos a operar. Este es un año muy especial. Cumplimos 20 años de historia. Es realmente súper emocionante, como vimos en el video, pensar que una organización, un call center, que comenzó a trabajar en Córdoba, hoy está presente en 7 países y somos una comunidad de más de 11.000 colaboradores. De ese call center que atendía llamadas a una compañía que gestiona interacciones utilizando tecnología, invirtiendo y no parando de innovar. En todo este proceso nunca paramos de crecer, nunca paramos de innovar, pero por sobre todas las cosas siempre tuvimos a las personas en el centro. A mí realmente me llena de mucho orgullo liderar esta organización en esta etapa de crecimiento y expansión, pero siempre basado en nuestros valores, esos valores que nos trajeron hasta acá. Pero toda organización tiene una historia, tiene un comienzo, y hoy estamos acá para repasarlos, también las anécdotas y compartir cuáles fueron los valores que nos permitieron llegar a la organización que hoy somos. Por eso, quiero dar muy especialmente la bienvenida a los fundadores y miembros del directorio de Apex. Marce, muy bienvenido. Marcelo Cid. Gracias, placer. Humberto Saade. Denise, Den. Hola. Y muy bienvenido, Patricio Ríos Carranza. Hola, ¿cómo va? Bueno, como ustedes saben, somos una organización que nos entrenamos para conectar con nuestros sentimientos y compartirlos. Por eso quiero empezar a preguntar, indagar y preguntarles cómo llegaron hasta acá, cómo se sienten hoy. Den. Hola a todos. Yo me siento eléctrica. En una palabra tiene que ser. ¿Eléctrica? Así me siento. Eléctrica, muy bien. Pato. Bueno, yo estoy menos eléctrico que ella, claramente. La verdad que si tuviera que resumir una frase, una palabra, feliz de empezar los festejos de los 20 años, 20 años que han sido tan intensos, tan desafiantes, pero a su vez con tantas satisfacciones para todos. Así que feliz de estar acá y feliz de poder compartir con cada uno de ustedes esta instancia a la que nos han invitado. Humber. Muy emocionado, manejando las emociones, porque la verdad que esto es recorrer 20 años de vida, así que fundamentalmente emocionado. Marce. Yo puedo usar dos. Bueno. Dos palabras. Si no, volvemos Una todos. es gratitud, agradecimiento por estar viviendo este momento y estos 20 años. Y la segunda es entusiasmo por los próximos 20 años que vamos a tener en la compañía. Bueno, 20. Claro, hagamos Bueno. un ciclo de 20. Tengo que confesar algo, me robaste mi palabra, porque mi palabra era entusiasmado. Entusiasmado porque vamos a repasar esta hermosa historia. Habiendo trabajado en muchas organizaciones, realmente les puedo decir que no conozco una que tenga los valores, el respeto que abrace la diversidad como Apex. Y me da mucho entusiasmo estar acá. Y también me da mucho entusiasmo pensar en el proceso en el que estamos involucrados, en el crecimiento, en la expansión, en la innovación, en todo lo que viene por delante. No sé si serán 20 años, pero seguro va a ser un montón. Si les parece, tengo un montón de preguntas para hacerles. Me gustaría empezar, Marce, con vos. Creo que la más fácil de todas. Contanos cómo empezó Apex. O capaz que la más difícil de todas. Si pudiera, lo basaría en tres eventos bien diferentes, ¿no? La primera es, no nos conocíamos con Humberto. O sea, en realidad nosotros con Humberto cumplimos como 22 años de casamiento, como un matrimonio. Nos conocimos
Nos conocimos hace como 22 años. Y fue algo muy curioso, porque estábamos en distintas compañías. Él prestaba servicios, yo estaba en una compañía de tecnología en tarjetas de crédito. Necesitábamos centralizar las operaciones, porque Argentina ya permitía el 0800 en ese momento, o sea, estoy hablando cuando hace muchos años. Graham Bell. Y entonces, ahí uno de los potenciales proveedores era la empresa de Humberto, y nos conocimos, y bueno, no le compré porque era caro, ¿no? O sea, pero eso nos permitió conocernos, y obviamente la venganza por no haberle comprado se dio cuando arrancamos Apex, y compré una central telefónica con mucho esfuerzo. Era una tecnología, era basada en IP, y yo tenía... La central no andaba bien. ¿Cómo que no La compras? realidad no andaba. Sí, compraste. Pero el teléfono que tenía, un teléfono como espectacular. Una cosa maravillosa que trabajaba sobre IP y sobre telefonía normal. Y un día estaba hablando por teléfono, teníamos oficinas que eran como vidriadas, ¿no? Como una pecera, y veo como un técnico parado en la puertita de atrás, yo hablaba y atrás Humber, ¿no? Y corto y dice el técnico, te voy a llevar el teléfono. Y venía con un headset. Y me dejaron, se llevaron mi aparato, y a partir de ese momento tuve que usar el headset como una forma de comunicarme con proveedores, clientes, etc. Bueno, pero el segundo pilar, y con Humberto realmente nos conectamos emocionalmente. Cayó un día a casa, intentamos hacer otros negocios, empezamos, investigamos mucho, y un día Humberto viene de un trabajo que había analizado para exportar servicios profesionales con un PowerPoint, y me dijo, quiero que debatamos esto creo que es el camino y es la oportunidad que hay. Y esa fue como una pequeña llamita de algo que le fuimos dando mucho fuego para que se convirtiera en la compañía que hoy somos. Y el tercero es nuestra vida de emprendedores. Creo que Apex surge porque los dos éramos emprendedores en distintas vidas, en distintos caminos, con aciertos, con fracasos, que son los que nos permiten aprender en la vida. Pero fue un momento donde nos conectamos en algo que queríamos hacer, algo trascendente, único, que nos queríamos regalar algo que habíamos pensado en nuestro tiempo y que queríamos derramarlo para que fuera esto relevante para nuestra comunidad, para nuestras familias, para la gente que se sumara y para nuestra vida como emprendedores. Y creo que ese es el pilar más importante de todos. Buenísimo. Muchas gracias, Marce. Bueno, hoy Apex es una marca súper reconocida, no solo en Argentina, sino también en la gran mayoría de los países donde hoy operamos. Lo es en Paraguay, en Chile, estamos creciendo mucho en términos de marca en Colombia, en Brasil también, por supuesto, en Honduras. Y quería preguntarte, Humber, ¿por qué Apex? ¿Por qué Apex? Y yo creo que tiene que ver con el desafío del momento, ¿no? La compañía la fundamos en un momento en donde, para variar, había una crisis terminal en nuestro país en ese momento. Era el año 2002. Y creo que uno de los desafíos que teníamos era formar una organización que trascendiese el entorno y el momento, ¿no? En el año 2002, muchos de acá no habían nacido, pero había una crisis muy, muy fuerte, y cualquier proyecto, cualquier sueño sonaba quimérico, sonaba utópico. Entonces, creo que el nombre tenía que ver con ese desafío, ¿no? Entonces buscamos algo que representara el romper el status quo. Es decir, che, busquemos algo que nos proyecte más allá del entorno de la ciudad, del país donde estemos. Queremos tener un proyecto que refleje excelencia, que refleje ir más allá. Y apareció en un libro viejo, en un
en un libro que es de principio del siglo pasado, la palabra apex, que en español significa la cima. Entonces le empezamos a dar vueltas al nombre y nos dimos cuenta que apex o apex en inglés tenía una muy buena, se podía pronunciar de las dos formas muy bien. Y le pusimos América porque el principal target estaba allá y América sin acento porque estaba en inglés. Así que bueno, ahí diseñamos el logo. En una de las primeras fotos sale un logo que se lo ve antiquísimo, pero que en ese momento tenía el color verde, que también representaba ese de ver más allá, qué sé yo, el desafío. Y le pedimos que nos hiciera un logo de una tabla de surf, de un fabricante de surf. Entonces, ahí se consolidó la identidad. Increíble. La verdad que no conocía toda la historia de la marca y es buenísimo. Bueno, hablando de conocer, les cuento, conozco a Patricio hace muchos años, muchos, más de 20 en realidad. 1995, creo. 1995, exactamente. Fuimos colegas en otra organización y casualmente de esa organización salió Patricio en el año 2005 para venir para sumarse a Apex. Y lo que quería preguntarte es si de alguna forma te imaginaste en ese 2005, cuando entraste a Apex acá en Córdoba, que años después ibas a ser parte del crecimiento de una organización, del desarrollo de una organización que iba a estar presente en 7 países ya y conformada por 11.000 personas, que es un montón, ¿no? Bueno. Es realmente un montón. Bueno, si les digo que pensaba en esa época que 20 años después íbamos a ser 11.000 colaboradores y operar en 7 países, no me van a creer. Creo que en enero de 2005 éramos bastante jóvenes para recordar exactamente lo que imaginábamos. Pero sí recuerdo muy bien de mis primeras charlas con el Marce y el Humbert, que a Humberto lo conocí por casualidad en unas vacaciones en enero de 2005 en la playa, y me invitó a tomar un café para contarme de Apex, y después bueno, me junté con el Marce ahí a la vuelta en un restaurante de Entre Ríos 11, me acuerdo como si fuera ayer. Y recuerdo muy bien que en ese momento, en un primer instante con ellos, tuvimos una coincidencia absoluta respecto a lo que yo creo que es el factor más relevante que hace el éxito de la compañía. Y tiene que ver con el cómo. Con el cómo queríamos gestionar ese sueño en ese momento que era Apex. Y la verdad que no lo hablamos nunca con ellos en forma explícita, pero estoy seguro que ellos sintieron lo mismo que yo en ese momento, esa coincidencia que tuvimos respecto al cómo nos gustaría gestionar la compañía, cómo queríamos manejar la compañía. Y ese cómo siempre tuvo un objetivo súper claro y muy desafiante desde el primer momento, y que era intentar lograr que cada persona que fuera parte de Apex fuera feliz con lo que hace y sintiera orgullo de pertenecer. Porque pensamos que no hay una razón de mayor peso para un líder de un equipo, un líder de una organización, que perseguir ese objetivo. No hay nada más importante para el esfuerzo que hacemos, para las horas que le dedicamos a la compañía, que intentar lograr el bienestar de cada una de las personas que son parte de Apex. Y ese cómo, que de alguna manera tácitamente lo acordamos en ese primer instante, es nuestra cultura, son nuestros valores. Es eso que no cambia nunca, que se mantiene en el tiempo y que en nuestro caso puntual y hoy lleva casi 20 años inalterable. Me acuerdo cuando definimos los valores, hicimos como un ejercicio que nos hacían 3 preguntas, las 3 preguntas básicas del cómo. Y era cómo queríamos relacionarnos, cómo queríamos que fueran los vínculos dentro de la organización, entre nosotros, con los clientes. Y bueno, la primera respuesta para nuestro primer valor fue respeto. Queríamos que los vínculos se manejaran con respeto. Y cómo queríamos ser vistos como managers o como colaboradores, era la segunda pregunta, y queríamos ser vistos como personas que cumplen los compromisos. Y ese fue nuestro segundo valor. Y cómo queríamos trabajar, y la respuesta a esa tercera pregunta fue con mucho esfuerzo tratando de ser los número 1 en la perspectiva de nuestros clientes. Y así nacieron nuestros 3 valores. Y como he hablado con muchos de ustedes más de una vez, la cultura no es una fórmula mágica o una receta única que encontramos por ahí.
Las culturas no son ni buenas ni malas, no hay culturas mejores que las otras. Creo que simplemente cada compañía tiene la suya. Y lo más relevante de una cultura organizacional fuerte es cuánto nos representa esa cultura, cuánto creemos en esa cultura y fundamentalmente cuánto la defendemos. Porque solo es posible vivir la cultura al máximo si somos capaces de defenderla, y defenderla siempre. Esta es una charla que hemos tenido muchas veces, defenderla en cada instancia, cuando contratamos a una persona, cuando damos un feedback, cuando hacemos una negociación, cuando me está marcando el timbre del tiempo. Digo, defenderla en cada instancia, cualquiera sea, me parece que nos marca la posibilidad de lograr ese objetivo inicial que teníamos, que era el bienestar de cada uno de los colaboradores. Así que para cerrar, respondiendo Martín, diría que obviamente no sabíamos con certeza cuántos colaboradores íbamos a hacer y en cuántos países íbamos a operar, pero lo que sí sabíamos, y muy bien, que si éramos capaces de fijar una cultura fuerte, hacerla fluir a lo largo de la organización, los límites para los logros solo iban a depender de nosotros. Gracias, Me Pato. pasé de tiempo, perdón. Pero fue con mucha, diría, con mucho sentimiento, ¿no? Que también se trata de eso, ¿no? Así es. Con mucha apertura, con mucho compartir, con mucho contar lo que pasa, que creo que eso no está escrito en ningún lado, pero el respeto y el cuidado mutuo que todos nos tenemos en eso es también un distintivo que está atrás o es consecuencia de todos esos valores. Bueno, para quienes la conocen, Den, porque creo que Denise no es para nadie. Todos la conocen. Yo a Den, déjenme contarles que la admiro mucho el nivel de profundidad de conocimiento que tiene de la organización y de la operación de un BPO CX. Esa capacidad de, a partir de indicadores muy leves o pequeños o parciales de algo que está pasando, llegar rápidamente a conclusiones y a detectar dónde está la necesidad que hay que corregir, en qué hay que innovar, ¿no? Entonces, un poco quería preguntarte que nos cuentes de tu historia en Apex, de cómo comenzaste, ¿no? Y cómo fue tu camino, Bueno, si te acordás, porque fue hace un montón, ¿no? Fue ayer. Tenía Fue 15 ayer. años, pero- Obviamente me conservo tal como ese día. Pero me da un poco de cosa porque mientras ellos transformaban el mundo, mientras Pato estaba en la mega organización, yo quería ser DJ del MTV. Por ende, ¿Qué querés ser? DJ del MTV, los que conducen en la MTV como tu próximo tema. Acá viene tu próximo tema. Y para eso, en serio, es una historia real, había decidido entrar a estudiar traductora de idiomas. Porque dije, si querés trabajar en la MTV, vas a necesitar pronunciar bien los temas. Y mi mamá me dio la razón. O sea, de esto es de donde vengo yo. En ese momento tengo la fortuna de venir de una familia muy emprendedora y de padres incondicionales que me han apoyado siempre, y una hermana que también ha sido un gran sponsor de mi vida y que me veía como sin mucha actividad. Entonces me dijo, abrí un call center. Y yo, imagínate, tenía 18 para 19 años, no sabía que era un call center, pero me dijo, es en inglés, podés ir a practicar un poco y mover un poco tu vida de manera productiva. Entonces, esta invitación que yo dije, ay, bueno, será todo el día hablar en inglés, o sea, voy a practicar, oh my God, fue como yo ingresé a Apex como pasante. Fui la primer camada de agentes que dio servicios al sueño de los señores, a TrackPhone, que se vieron como, porque soy traductora, no sé si lo dije, o sea, tengo que cuidar. Y fui de esa primera camada que cuando yo me encontré con este primer grupo, que éramos muy poquitos, era septiembre del año 2003, eran todos de mi facu, porque éramos todos como traductores, nada más que eran todos traductores como prolijos, impecables, con lapiceras de colores, y veía yo y se me caían las cosas. Bueno, los que me conocen sabrán, había licenciado de historia, había como mucha historia, y así empecé muy improvisado, trabajando 4 horas. Yo decía, no puedo trabajar más porque tengo que rendir. No me iba muy bien en las métricas, fui la típica agente bottom performer, y empecé a entender como, no puedo hablar tanto. Ok, tengo que cumplir.
Entonces tuve una curva de Aprendiste aprendizaje. el TMO. Sí, que lo voy a tratar de manejar acá, ¿ok? Parece difícil. Tuve como mucha gente que participó en que finalmente no me tuviesen que sacar por performance management y que yo pudiese desarrollarme. Y ahí empezó como esta curiosidad que se desarrolló. Humberto, me acuerdo patente, tenía 20 años y había quedado reemplazo de un supervisor que se iba de vacaciones porque yo no podía, entonces éramos yo y el Ale, que nos habían dado 2 equipos, Ale Cogiola, y la habíamos descosido, porque nosotros hacíamos fiesta, o sea, todo para que a la gente le vaya bien. Entonces Humberto un día me paró en el pasillo y me dijo, ¿cómo haces? Y yo como... Y nos citó a mí, a María del Mar, ¿te acordás, Mar? A una reunión de directorio a explicar cómo cumplíamos el ausentismo, cómo hacíamos para cumplir. No puede. Y nosotros éramos auxiliares. Entonces creo que en esa reunión fue que dije, sí, pero esto capaz que me gusta. Y ahí te dejo en suspenso, Martín, porque me estás haciendo así que Yo no vuelvo hice nada, Sí, claro. te vi, vuelvo acá. Yo estoy escuchando Ya está. atentamente. No, te Eso. escuchaba y Y pensaba... hoy tengo 23. 23 para nuestros amigos Sí. que nos Pero escuchan. Apex tiene 20 nomás. No. ¿Eh? Tiene 23 para los 23 amigos de en Apex afuera. tiene. Y abajo va a aparecer el Instagram de Denise si Claro, alguien le quiere ahí está. escribir un directo. Claro. No, te escuchaba y pensaba... a mí, desde las personas, hay 2 cosas que me movilizaron mucho a medida que fui conociendo, me siguen movilizando a medida que voy interactuando cada vez más con la gente, ¿no? Con todo el mundo. Y vos marcaste esto de las oportunidades, ¿no? Y realmente damos muchas oportunidades, eso es muy lindo. Y además lo hacemos, dar oportunidades también es haciéndolo, permitiendo que cada uno sea como es, ¿no? Y esto de abrazar la diversidad, yo creo que es un valor muy distintivo y central que nos trajo hasta acá y que nos hace diferentes, ¿no? Y pensaba también cuando Pato contaba de cómo se crearon los valores, ¿no? Y bordeó un poco ese concepto central que diría que es nuestra alma. Si yo tuviera que decir cuál es el alma de Apex, sin ningún lugar a dudas, es la cercanía, ¿no? Entonces te quería preguntar, Pato, si cuando co-creaste este concepto pensaste y co-creaste este concepto de cercanía hace 7 años, si no me equivoco, ¿pensaste que iba a perdurar tanto y que iba a ser tan central y iba a definir tanto el ADN de Apex? Bueno, voy a contar la verdad Sí. de cómo nació la cercanía. No se me ocurrió a mí. Vamos a contar la verdad. Bueno, el concepto creo que surgió allá por mediados, fines de 2014, ya con los primeros resultados de las encuestas de Great Place to Work, que habíamos empezado creo que en 2012, y los acercarnos que hacíamos con DEN. Ahí está. Y la verdad que en un escenario, ya en 2014-2015, que la compañía había tenido un cambio drástico, porque había empezado un proceso muy fuerte de diversificación de mercados que atendíamos, de países donde operamos, diversificación de clientes, de productos, de servicios que dábamos. Y la verdad que cuando escuchábamos esto con Denise y nos contaban los colaboradores, todas las oportunidades que surgían tenían que ver exactamente con lo mismo, con un factor común que era justamente la cercanía. La gente nos decía frases como, bueno, la dinámica de la compañía ya no nos permite conocernos como antes, los líderes o las áreas de soporte ya no están cerca como antes o conectados, ya no nos tomamos el tiempo para explicar el porqué y para qué de las cosas, ya no celebramos todos los logros como hacíamos al principio o me siento excluido de las celebraciones. La verdad que también nos decían cosas buenas, pero las oportunidades tenían que ver todas con lo mismo. De alguna manera la gente nos estaba diciendo que a los gritos que estábamos lejos, o al menos que no estábamos lo suficientemente cerca de acuerdo a las expectativas que ellos tenían por lo que habíamos generado en la primera etapa. Nos estaban marcando que eso que ellos habían vivido en la primera etapa de Apex, de alguna manera se estaba como perdiendo, y al marcarnos eso nos estaban diciendo que para ellos era importante. De alguna manera nos estaban diciendo que lo básico que era que querían que estuviéramos cerca y conectados, aun cuando no todo saliera de la forma que esperábamos, ¿no? Así que creo que en ese punto nos dimos cuenta que la cercanía era nuestra competencia distintiva.
porque de alguna forma era el enable de nuestros valores, era la garantía de nuestra cultura, y solo era posible vivir nuestra cultura al máximo si teníamos esa capacidad de estar cerca, de estar conectados, de generar ese ámbito de confianza que es tan importante para los vínculos, ¿no? Así que no podría decir que la cercanía fue un invento nuestro, creo que surgió de todos ustedes, de cada uno de los colaboradores, y justamente por eso es que decidimos que fuera nuestra competencia distintiva, que fuera nuestra razón de ser, que fuera lo que nos hace únicos, lo que de alguna manera nos trajo hasta acá. Creo que finalmente la cercanía es el elemento que hace que tanto clientes como colaboradores nos elijan. Y no solo eso, sino que creo que es lo que hace que se queden con nosotros. Así que, solo para cerrar, creo que la cercanía es una condición indispensable si queremos ir por ese objetivo que nos planteamos en 2005, que tiene que ver con que cada persona que está en Apex sea feliz con lo que hace y sienta orgullo por la compañía. Eso. Clarísimo. Bueno, muchas gracias. De nada. Una de las características que admiro mucho de Marcelo y Humberto y de todos, pero sobre todo de Marcelo y Humberto, es el espíritu emprendedor. Y cuando converso con ustedes, cuando los escucho, cuando aprendo de eso con ustedes, me es todavía más increíble que lo siguen teniendo intacto, como si estuviera conversando con ustedes hace 20 o 30 años, ¿no? Entonces, tenía una pregunta para cada uno respecto a eso. Marce, te quería preguntar a vos, ¿qué le dirías a ese Marcelo de hace 20, 25 años que emprendía? Y Humbert, te quería preguntar a vos, hay un montón de gente conectada de 7 países, hay muchos chicas y chicos que están pensando en emprender. ¿Qué le dirías a ellos? ¿Qué sugerencia o recomendación les harías? Marce. Bueno, no era tan nene ya, ¿no? Pero Hace 30 años. Me voy un poco para atrás. no, pero si yo lo quiero conectar al momento de Apex, ¿no? Y yo le pondría ese título contra todo pronóstico. Porque, como contaba antes, cuando armamos a partir de esa llamita y que le queríamos dar forma y magnitud en una Argentina que estaba en plena crisis, nos hacían falta inversores, nos hacían falta clientes, nos hacían falta colaboradores. Y cuando contábamos esta historia y que decíamos que íbamos a ser la primera compañía en Argentina que iba a exportar servicios, acuérdense que estamos hablando del 2000 y pico, 2003, y en el mundo hacía muy poco que había internet en el cual se podían vender servicios vía internet. O sea, lo que hoy nos resulta lo más común del mundo, en esa época la telefonía empezaba a estar sobre IP, sobre internet. Entonces decimos que íbamos a aplicar una tecnología para exportar servicios. Que esos servicios los íbamos a hacer en inglés, desde Córdoba. Y que además en una Argentina que estaba en una gran crisis, íbamos a contratar miles de empleados. Y la gente nos miraba y decía, están locos, o sea, definitivamente están locos. Y como experiencia como emprendedor, capaz que siempre hace falta un determinado grado de locura. Inconsciencia, capaz, ¿no? Más O que inconsciencia. Y más, cuando ahora lo relato, digo, sí, es cierto, es una buena palabra, Martín. Creo que cierto grado de inconsciencia, pero con una convicción absoluta, porque no solamente creíamos que podíamos dar inicio para que se sumara gente tan talentosa como los 11.000 que hoy tenemos en la organización, sino porque sentimos que las bases sobre las cuales lo creábamos era superior a nosotros. No se trataba de dar inicio a un negocio, se trataba de dar inicio a algo que era mucho más grande y superior a nosotros. Era transformar algo de que era posible, era mostrar al mundo de que había una compañía de que podía competir con los número 1 del mundo, lo cual es real,
y teníamos la posibilidad de tener mejores métricas y ganarles y que los clientes nos eligieran a nosotros. Y eso se traducía en cada uno de los aspectos que recién comentaba Humberto, así que Patricio. Con lo cual, yo digo, me miro y solamente diría una sola cosa, que no frunciera tanto el ceño, porque si no quedaría jugado como hoy. Por suerte de Botox, ¿no? Si quisieras, digamos. Sí. Bueno, No, te Humbert, ves bien. ¿te gustaría agregar algo a eso? O como te preguntaba hace un rato, compartir o recomendar la verdad algo que- a esos chicos la verdad que que yo quieren no- emprender? Yo no preparé. La No, bolilla hablando en 4. serio, no lo pensaba, esta pregunta no la había pensado, pero yo tengo 3 hijas y bueno, muchas veces me lo planteé, ¿no? De hasta qué punto incentivar el espíritu emprendedor. Y particularmente me planteé eso porque somos los 4, mis 3 hijas y yo, somos los 4 muy distintos, pero esencialmente distintos. De hecho, tengo una hija que es médica y creo que la medicina es totalmente distinto al emprendimiento empresarial. Yo creo que la razón de ser de un emprendedor no tiene tanto que ver con la materia en la cual uno gestione. Es decir, no tenemos que ser todos un Zuckerberg o un gran emprendedor con una empresa, una startup en Silicon Valley. Creo que todos, en cierta forma, somos emprendedores en la vida y creo que es sano que todos lo seamos, independientemente de cuál sea nuestra vocación, ¿no? Podemos ser emprendedores dentro de una compañía, fundar una compañía o en tu profesión, en lo que sea. Pero sí creo que hay algo que tiene que ver con la sanidad, no sé si sanitud es la palabra, pero digamos, con el espíritu que tiene que ver con la resiliencia. Me parece que el valor asociado al emprendedorismo es la resiliencia. Creo que el riesgo son todas condiciones, pero me parece que tenemos la obligación de ser resilientes. Después del cómo creo que podemos diferir y algunos podemos tener una oportunidad, algunos podemos tener más paracaídas que otros, algunos podemos tener mayores intereses, mejores socios, mejores mercados, pero creo que si yo tuviera que recomendar algo, yo diría cultivar el valor de la resiliencia como elemento fundamental, que trasciende el emprendedorismo, trasciende el éxito, trasciende el fracaso, porque en realidad todo lo que tenés alrededor es externo, pero lo único que vos podés gestionar es eso que tenés adentro. Espectacular, muchas gracias por compartirlo. La verdad, por no tenerlo preparado, increíble. Y Humbert, vos, cuando uno te escucha hablar de los valores, realmente lo transmitís con una convicción, con una vehemencia, ¿no? Y con un sentimiento que es increíble, ¿no? Y uno por ahí habla con otros accionistas o dueños de las compañías de 20 años, compañía exitosa de 20 años, y no lo sienten así, no lo transmiten, pero por sobre todas las cosas no lo sienten así. Lo que quería preguntarte en relación a nuestros 3 valores, Patricio enumeró hace un rato, si vos te imaginaste que iba a pasar el tiempo y se iban a ser cada vez más fuertes, más centrales, y que iban a seguir siendo, digamos, los faros que en el día a día nos guían para tomar las decisiones. Bueno, creo que agregarle a lo que dijo, a lo que comentaba Patricio, es difícil porque coincido plenamente y creo que están las ideas centrales perfectamente desarrolladas, pero sí me gustaría sumar un par de cosas que tienen que ver con el momento en el cual sentimos la necesidad de poner por escrito valores. Los valores fueron una construcción colectiva, ¿no? Denis no había nacido en ese momento, o estaba trabajando ilegal. Iba a la primaria, me parece. Iba a la primaria, creo.
Pero sí estábamos en una salita que medía 1 por 1 y una pecera, Marcelo, Patricio y yo. En ese momento en donde la compañía había pasado de... Junio 2005, perdón. Junio de 2005. Está buena la referencia porque había pasado de 0 a 1.500, 2.000 en crecimiento. Ya estábamos operando en Rosario, ya teníamos casi 1.000 personas, qué sé yo, no sé. Fue realmente un momento fundacional, ese instante en donde pusimos los valores. Y lo primero que definimos fue que lo que íbamos a escribir tenía que responder a un metavalor, que era la coherencia. Es decir, no podemos poner algo que no solamente no lo sintiésemos, sino que de alguna forma, más que incipientemente, esté reflejado en el común denominador de la gente. Entonces los valores los veíamos como un marco de procesos cuando no existían procesos. Lo veíamos como si fuera un pacto de convivencia. Lo veíamos como dijo Patricio, no hay valores mejores que otros, pero lo que sí creo que tuvo la fortaleza de que 20 años después, o no sé cuántos años después, o 18, sigamos hablando de lo mismo, creo que fue porque nos sirvió como partitura. Es decir, podemos ser los Rolling Stones, pero si cada uno toca una canción distinta vamos a sonar pésimo. Y me parece que esos valores creo que conformaron cultura. Entonces, te diré que esa construcción colectiva que fue simplemente una primera idea en una salita, pero que en ese momento mucha de esta gente que también tenía 2 o 3 años que estaba acá, en ese momento, esa idea la hizo realidad, se la llevó a su casa, y creo que ese es el antídoto que tenemos nosotros para poder seguir sintiéndonos parte de la organización, y también creo que es un germen que se está llevando, no como algo que ya está terminado, se está llevando, digamos, en cada lugar nuevo que nosotros desarrollamos nuestro negocio, pero no como algo que tiene un principio y un fin, ¿sí? Creo que lo bueno de los valores es que son solamente un camino, donde transitarlos cada día requiere del deseo de hacerlo y de ponerlo en práctica. Y creo que siempre tenemos que volver a tratar de transitar ese camino, porque en ese camino sabemos que es un terreno conocido, sabemos qué esperamos del otro y qué esperan los otros de nosotros. Quiero un segundito nomás. Me acuerdo de esa reunión, sí, me excedí, pero bueno, cortito. Me acuerdo de esa reunión en mediados de 2005, que habíamos decidido formalizar los valores y contratamos un consultor, si se acuerdan. Y nos reunimos ahí en la salita de Entre Ríos 11, que bueno, ahora no existe más, fue totalmente usurpada. Y el consultor nos planteó el juego de las 3 preguntas, y la verdad que creo que nunca me pasó que en 5 minutos nos miramos las caras y los 3 habíamos coincidido en cuáles eran nuestros 3 valores, y nos pasamos la otra hora y media de la reunión simplemente tratando de redactar de la mejor manera los valores. ¿Por qué? Porque era lo que vivíamos nosotros en la empresa, era lo que se vivía en el piso. O sea, fue tan natural que no tuvimos que pensar, y fue una reunión tan breve y tan eficiente que me la acuerdo como si fuera ayer. Listo, bueno, era cortísimo. Den. No me preguntes más del pasado, por favor. No, te voy a... No, algo más actual. ¿Qué haces? No. No, voy a conectar el pasado con el presente. Dale. Es re lindo trabajar en una organización que está todo el tiempo dando trabajo. Y además es buenísimo que en todos los países donde operamos muchas veces somos el primer trabajo de mucha gente. Le damos esa oportunidad de tener su primer trabajo. A todos los que pasamos por ese proceso de tener el primer trabajo sabemos que es bien difícil, ¿no? Conseguir y tener esa primera oportunidad. Entonces, te decía, conectando el pasado con el presente, ¿qué le dirías a toda esa gente que está todos los días ingresando a Apex con 18, 19, 20, 21, con la edad que tengan, ¿no? Pero empezando a trabajar, empezando a sumarse a este equipo, a ser parte de esta comunidad, que ya somos 11.000, como dijimos un montón de veces, y no paramos de crecer?
Está buena la pregunta. Yo creo que Apex sea tu primer trabajo, que es mi experiencia personal, y que 20 años después siga en Apex. Tiene que ver con que finalmente lo que encontré fue la posibilidad de conocerme, como un autodescubrimiento, saber de qué estoy hecha, saber qué me gusta, saber las cosas que generan impacto. Cuando pienso en la invitación, ¿no?, de qué era Apex en su momento y qué es Apex hoy, me proponía un espacio de desarrollo personal enorme y con un marco seguro, encorsetado en estos valores, que me daban un lugar muy concreto y seguro en el mundo de decir, yo soy guardiana de la coherencia de una organización, primero como colaboradora agente de cara a cada llamada, luego como líder, luego como JCC, luego como gerente. Entonces cuando pienso, digo, finalmente, ¿qué representa para un chico que pueda representar si entra con los ojos suficientemente abiertos? Yo soy una persona muy curiosa, entonces creo que venía con esta cosa de ¿y qué hace el del lado? Y si apretás acá, cortás la llamada. O sea, tenía esta cosa de querer ir un poquito más allá de el entrar al box y que se acababa el mundo. Me dio como ganas de profundizar esa curiosidad y me llevó a exponerme en espacios de mucha incomodidad, de incomodidad en cada etapa, a gente, exponerme a la evaluación. Creo que no hay industria más formadora que la del BPO en saber sentirte evaluado y saber utilizar esa evaluación para crecer, ¿no? Como líder, en saber tener conciencia del impacto que generas en otros y que ya no es como, bueno, le dije porque le tenía que decir, es como algo mucho más profundo. Entonces, si hubiese hablado o si me encuentro con alguien que está entrando, le diría como no te pierdas la posibilidad. Buenísimo. O sea, no te pierdas en que la tarea es atender tantas llamadas al día, llegar al TMO y volverte a tu casa. Porque en realidad la oportunidad es que hagas de esto algo que impacte en tu vida y que a través de ese impacto y de ese bienestar que sos capaz de autogenerarte, seguramente vas a poder impactar muy positivamente en la vida de otros, que incluye la gente que está al lado tuyo, en el box del lado, pero también incluye la vida de tu familia cuando llegas de tu laburo y sentís que hiciste algo copado y que estuviste consciente, que estuviste presente y le alegras la vida a tus hijos, a tu pareja, le alegras la vida a tus colegas. Así que es como, viste, el mindfulness que tantas personas hablan hoy, que tanto se abraza. Creo que Apex te da la posibilidad de empezar a encontrar como el propósito de lo que estás buscando en tu vida profesional. Wow. Espectacular. Por ahí va. Y tenía una última pregunta para todos. Empiezo por vos, porque te escuchaba recién hablar de orgullo, ¿no? Cuando contabas, decías porque lo que más orgullo me da, lo que me da orgullo, ¿no? Entonces, eso te quería preguntar, eso les quería preguntar, ¿qué es lo que más orgullo le da de Apex? Y esta vez son 2 palabras, Máximo. No, qué difícil. ¿Qué es lo que más orgullo te da? Yo creo que hoy, creo que cada etapa tuvo un momento y una palabra de orgullo. Hoy cuando pienso lo que hago en Apex y cuál es mi rol, que ya no es un rol ejecutivo, siento como orgullo, responsabilidad y una invitación a seguir creciendo cuando pienso que Apex me trascendió y logró trascender a la persona ejecutiva y es un organismo, como bien dijo Humberto, que está vivo y que cada vez tiene este melting pot de más colores, más sabores, de nuevas culturas, de aprendizajes,
Y creo que poder recibir eso desde un lugar de bienestar y de búsqueda te permite disfrutarlo. Entonces, hoy yo disfruto muchísimo lo que hago y disfruto ver, como decir, wow, lo que están logrando. Ver que somos 11.000 personas y decir, no tener ya perspectiva y que cada experiencia esté cuidada por alguien que transmite una experiencia a otro, a mí me hace sentir mucho orgullo, acompañado de muchísima responsabilidad, de saber cuál es nuestro rol como board de la compañía. Y creo que es eso, el trascender mucho más allá de uno mismo. Gracias, Den. Pato. Bueno, creo que hay muchas cosas que nos generan orgullo a todos. Obviamente, cuando uno ve la compañía donde está, los logros que hemos tenido en estos 20 años, es imposible no sentirse orgulloso de eso. Creo que también ver la gente que nos ha acompañado tantos años, algunos 20 o 18, otros 10, pero ver el crecimiento, el desarrollo que ha tenido mucha gente dentro de la organización, no solo desde lo profesional, sino también desde lo personal. Y fundamentalmente creo en línea con lo que venimos hablando, o sea, creo que lo que más orgullo nos tiene que dar a todos es haber podido sostener a lo largo de estos 20 años una cultura organizacional tan fuerte en un escenario de muchos cambios, muchas etapas de la compañía, muchos desafíos, tanta gente que se va sumando. O sea, creo que el hecho de aún en las turbulencias haber podido sostener nuestra competencia distintiva, haberlo hecho una fortaleza de la compañía, un diferencial, creo que eso es lo que nos trajo hasta acá y creo que particularmente lo que más orgullo me da. Gracias, Pato. Humber. Yo me siento profundamente orgulloso del cómo, de la vocación que nosotros tenemos compartida en el cómo hacemos las cosas. O sea, creo que es mucho más importante, desde mi perspectiva, que los logros objetivos, ¿no? Que son un montón, y creo que sería lógicamente la primera razón por la cual todos nos tendríamos que sentir orgullosos por los logros que hemos hecho juntos. Particularmente yo pongo énfasis en dos cosas. La primera es el cómo. Creo que nosotros nos animemos a decir que tenemos los valores que tenemos y que tenemos la misión que tenemos. Que una compañía se atreva a no solo escribir, sino también intentar dejar mejor el mundo de cómo lo encontramos. Me parece que es un buen resumen de ese cómo. Y no digo que lo hayamos terminado de hacer. Yo me enorgullezco de que lo estemos cada uno en su puesto y cada uno en su medida, saber que tenemos esa responsabilidad y que lo estamos intentando. Y lo otro que me siento particularmente orgulloso, que no quisiera explayarme y poner casos puntuales, porque es de las personas que llevan adelante ese cómo. Desde mis socios hasta directivos de la compañía que ni siquiera alcancé a conocer. No conozco todavía nuestro líder en Perú, me encantaría conocerlo, pero me siento muy orgulloso de que esas personas les interese el cómo. Espectacular. Marce. Y ya dijeron todo, quedar el último es muy complicado. Pero sí, yo coincido con lo que ha dicho cada uno de mis socios, ¿no? Y yo me siento orgulloso de ser parte, de que todavía me sigan invitando a ser parte. A la fiesta de fin de año. De eso te quería hablar. Y nada, soy un hombre de números. Amo los números y los resultados.
tanto humanos como los números duros. Pero yo estoy muy orgulloso de que, a pesar de las vicisitudes que hemos vivido en 20 años, y que han pasado un montón de cosas hermosas, pero también situaciones muy difíciles. El mundo está en una situación muy difícil. Cada uno de los países donde interactuamos tiene sus situaciones particulares. Nosotros trazamos un camino y donde cada uno de los 11.000 está en el centro de nuestro negocio. Y eso nos trajo hasta acá y estoy muy orgulloso que lo sigamos eligiendo de cara al futuro. Espectacular. Muchas gracias a los 4 por compartir. Les cuento, yo hablo de entusiasmo hace un rato y para mí realmente es un gran motor. Y yo, si tuviera que decirles hoy, después de casi 2 años de formar parte de esta linda organización, lo que a mí más orgullo me da es el equipo. Un equipo que tomó el desafío del cambio, tomó el desafío de continuar con una aposta bien difícil y desafiante, de seguir creciendo, de seguir expandiéndose, de tomar nuevas responsabilidades, y un equipo que está súper comprometido y que lo da todo. Y por eso logramos sostener ese camino y sostener esos resultados. Así que a todo el equipo directo y en realidad a los 11.000 que están en nuestros 7 países atendiendo esos 60 clientes distintivos de Latinoamérica, y que si hablamos mañana van a ser 61 y si hablamos en 2 semanas van a ser 65. Simplemente a todos de mi parte y con seguridad de parte de todos, de ustedes 4 también, decirles muchísimas gracias por lo que dan día a día y que nos encanta que formen parte junto con nosotros de esta organización. Y escuchar contar la historia de Apex, uno entiende mucho, ¿no? Entiende mucho el camino recorrido, entiende de esos cimientos construidos que nos permiten seguir expandiendo la organización con mucha energía, con mucho entusiasmo, con mucho orgullo y siempre poniendo a las personas en el centro, que es lo que nos hace distintos.